con confianza. Hay buenas noticias para Cumbayá. Se rehabilitará la vía conocida como Conector Escénico. Los ciudadanos contarán con un corredor peatonal entre el centro de Cumbayá y la estación de transferencia. Daniel Elmir comenta sobre la utilidad de esta obra. Justamente la idea es que se dé una obra pública para la ciudad en la cual se priorice a la persona. En ese sentido, el tener un corredor con áreas verdes, con accesibilidad universal, que permita llegar desde el redondel de la Escala hasta el centro de Cumbayá va a ser muy importante y va a permitir que las personas puedan circular de una manera mucho más segura y mucho más amigable entre esos dos sitios que son de alta afluencia. Estas son buenas noticias para Cumbayá. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio para hablar sobre las tareas de la Asamblea Nacional. Dos fundamentales: legislación. Hace poco, en las últimas horas, se aprobó una ley, hay que resaltarlo, de iniciativa legislativa, y por otro, los juicios políticos que están pendientes. Uno de ellos, de acuerdo con el calendario que emite luego del proceso interno en la Comisión de Fiscalización, uno de ellos está en la mira, el juicio político a la superintendenta de bancos, que habrá que hablarlo, más allá del cálculo político, siendo un juicio político, que no sea ese cálculo de revancha. Hay juicios políticos que ameritaban el superintendente de compañías por todo lo que sucediera, uno de los casos, esa estafa al Dispol, pero hay otros procesos en donde se ve claramente, y podemos citar en casuística casos, el correísmo contra el procurador, que fue uno de los actores principales en el caso Sobornos 2012-2016, ahora lo acusan por el tema de la sentencia contra el Estado ecuatoriano por el caso de violación de la libertad de expresión que hiciera en el gobierno de los 10 años del prófugo en Bélgica. Quiero dar la bienvenida para hablar sobre las tareas en este nuevo año a los asambleístas doctora Vilma Andrade de Izquierda Democrática, Dalwin Pereira de Pachacuti y Diego Ordóñez de Creo. Bienvenidos. Quisiera empezar con Vilma Andrade. ¿Cómo se empieza este año, luego de la vacancia legislativa, en las tareas de la Asamblea Nacional, tanto en legislación cuanto en fiscalización? Muy buen día, Vilma Andrade. Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo afectuoso pues a los colegas asambleístas y a todos quienes nos escuchan. Permítame solamente desearles un buen año, que realmente se cumplan todos sus anhelos en este 2022. Bueno, la Asamblea Nacional ha empezado ayer con un tema importante que ya ha sido señalado, y es la aprobación de la Ley de Interés Social, que genera políticas públicas importantes para tener una vivienda digna. Ese es quizás el fondo del tema, pero creo que lo que requiere la Asamblea Nacional, en un trabajo conjunto que debe realizarse con todas las organizaciones políticas de la Asamblea, pero también con la sociedad civil y también con el Ejecutivo, entendiéndose que es un colegislador, es abordar los temas nacionales. La generación de empleo, sin duda, es una de ellas, tomando en consideración que en el Ecuador apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tiene empleo, no hay unas perspectivas amplias de esta nueva oportunidades de trabajo, y en ese sentido creo que hay que trabajar sobre ese tema, dejar de lado posiciones dogmáticas y hasta tradicionales para abrirnos a aplicar y sobre todo a
observar y también analizar nuevas modalidades de contratación que permitan dar oportunidades a 7 de cada 10 de los ecuatorianos que no tienen empleo. Sobre esa base me parece importante que también finquemos nuestro esfuerzo y eso sí, hay una propuesta en marcha para impulsar al sector agropecuario, al sector industrial, que creo que requiere realmente el apoyo y el análisis completo. Y un tema, yo diría dos temas adicionales, el tema ambiental, el tema del cambio climático, la crisis energética, el uso y las inconsistencias del uso de los recursos naturales que enfrenta el país este año debe considerarse como una prioridad y lógicamente algo que ha sido una lucha de izquierda democrática y que ha sido mi lucha también dentro de la Asamblea Nacional es darle sostenibilidad a la seguridad social. Esto es al IES, al ISFA y al ISPOL para generar un nuevo marco normativo, pero que debe ser trabajado con estas instituciones y tener de esa manera pues unas instituciones innovadoras, modernas, que realmente tengan dentro de su nueva normativa posibilidades también de nuevos sistemas de afiliación. Esto sumado a toda la agenda legislativa que la trabajamos con Pachacuti y con otras bancadas legislativas, donde están prioridades importantes como las que se generan dentro de mi comisión, la Comisión de Desarrollo Económico, que debo decirle al país que de las 7 leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional, 4 han salido de esta comisión. Tenemos un trabajo ordenado, planificado, puntual, que ha permitido realmente tener estos buenos resultados. Sin embargo, vamos a enfatizar nuestro trabajo justamente sobre la base del apoyo al sector productivo, a la generación de empleo. Vamos a trabajar, como siempre, en esta lucha por la equidad a través de la Ley de Economía Violeta para las Mujeres y bueno, la Ley del Turismo que estamos trabajando en conjunto con el gobierno central. Eso en líneas generales que creo que debería enfocarse el trabajo de nuestra institución, que es la Asamblea Nacional. Sin lugar a dudas, la fiscalización es muy importante, pero coincido con usted, Miguel, que esta no puede llevarnos a un descalabro institucional. Ahora mismo están ya solicitados juicios políticos al Contralor General del Estado, al Procurador General del Estado, a la Superintendencia de Bancos, ya se dio paso de la Superintendencia de Compañías, se habla del Consejo de la Judicatura, se está hablando de más organismos y me pregunto, ¿acaso no estamos tomando en consideración las consecuencias que se deriva de esto, tomando en consideración que hay un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es el que va a tener que luego designar a las nuevas autoridades y quién controla ese consejo? Todos ya sabemos, desgraciadamente, que 7 personas que no sabemos a qué responden, a qué intereses, ni a quiénes representan, están justamente en este organismo que puede poner en riesgo quizás la institucionalidad, la poca institucionalidad que se ha logrado en el país. Bienvenido al asambleísta Darwin Pereira de Pachacuti. Quiero rescatar algunas afirmaciones que ha hecho la asambleísta de la ID, doctora Vilma Andrade, no posiciones dogmáticas ni ideológicas. Daría la impresión que desde la Asamblea Nacional, con el derecho que les asiste a fiscalizar, se quisiera imponer las cosas al Ejecutivo. Hay que observarle al Ejecutivo, hay que fiscalizar al Ejecutivo, pero poner desde una manera dogmática. Y ejemplos en casuística. ¿Qué pasó con la reforma tributaria? Vimos que ustedes hicieron esfuerzos, aportaron, hicieron cambios y resulta que finalmente el mayor bloque, con una parte de Pachacuti, simplemente esto quedó en nada la reforma ante el país y finalmente lo que ocurrió es que entró por Ministerio de la Ley, lo que no debiera ser en términos normales. Igual la fiscalización, hay legitimidad y legalidad en la fiscalización, pero no con excesos. Y uno ve desde afuera, hay sectores mayoritarios que buscan oponerse a todo, como ha sido el correísmo, y que demuestra perseguir a quienes fueron perseguidos por acciones de corrupción. ¿Cómo ve este panorama al inicio del año el asambleísta Darwin Pereira? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Igualmente, feliz año para todos. Lo mejor de los éxitos en este nuevo año para ustedes, colegas asambleístas, y obviamente para todo el periodismo ecuatoriano. Gracias por la invitación, un abrazo para todos.
Bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional ya tiene 7 meses, vamos para los 8, ha cumplido un papel, yo diría, preponderante en el país. Yo creo que es una asamblea que no ha estado libre de las críticas, pero obviamente tampoco ha estado libre de los aciertos. Y yo creo que esos aciertos han sido muchos, ¿no? La aprobación de leyes va marcando casi un hito histórico, 20 leyes aprobadas hasta la fecha. Yo diría que nos dicen que estamos por el camino correcto. Ayer acabamos de aprobar una ley muy importante para el país, muy importante. Inclusive yo celebro el gesto de los asambleístas porque fue una ley que se aprobó prácticamente por unanimidad. Una ley que habla de la vivienda de interés social. Luego, usted tiene ahí una agenda parlamentaria que creo yo al menos antes no había escuchado, que por primera vez se pone una meta ambiciosa de lograr aprobar 80 leyes que ahora ya que se han ido fusionando unas con otras, más o menos serían 68 leyes en un año. Obviamente quiere decir que hay una asamblea que está preocupada justamente por esos temas y haber logrado que todos los bloques, todos, nos pongamos de acuerdo en cuáles son esas prioridades, porque recuerde que cuando llegamos aquí había más de 600 proyectos de ley amontonados ahí y ninguno estaba priorizado. Entonces esa asamblea no podía seguir, no podía seguir. Así que creo que en materia legislativa se ha ido haciendo nuestra tarea. Y obviamente en materia de fiscalización nos corresponde trabajar en fiscalización. Nosotros no podemos quedarnos ciegos, sordos y mudos frente a las denuncias de los ciudadanos de lo que les acontece con los organismos de control. En el caso concreto de la señora superintendenta de bancos, hay denuncias muy serias, hay comités de usuarios perjudicados por la banca a los que había que prestarles atención y eso hoy en día la convierten en susceptible de un juicio político el que hemos planteado y que obviamente ella va a tener el derecho a la defensa para explicarle sus argumentos respecto de los argumentos que nosotros hemos presentado. A propósito de eso, le preguntaba cómo lograr que no haya imposiciones dogmáticas e ideológicas y en la fiscalización. Hay tantos documentos que nos han permitido ilustrar. Hoy está en la Fiscalía General el caso escandaloso del sistema regional de Sucre, en donde está involucrado el correísmo, y el correísmo es uno de los que patrocina el juicio a la superintendenta de bancos. Insisto, más allá del derecho que tienen a la fiscalización, no se están excediendo. Insisto, más allá del derecho, en estos juicios le quieren perseguir al procurador. ¿Se va a prestar Pachacuti para eso? En los informes da cuenta cómo quien fue gerente del Banco Central, hoy superintendenta, alertó de ese acto enorme de corrupción como fue el sistema Sucre. Asambleísta Pereira. Bueno, el correísmo no está patrocinando, el correísmo no es interpelante en este juicio, soy yo el interpelante en el caso de la señora superintendenta, no hay otro bloque que haya presentado un juicio a la señora superintendente de bancos. Cabe destacar que este juicio fue aprobado en el bloque de Pachacuti, en el interior, en el seno del bloque de los 25 asambleístas, así que nosotros seguimos una línea puntual propia de Pachacuti, ni con el correísmo, ni con el gobierno, ni con nadie. Nosotros vamos a plantear las pruebas. Si ahí, una vez que las pruebas que van a hablar por sí solas, las asambleístas creen que la señora no es culpable y que debe ser salvada, pues bastará con que no voten por la censura y con eso la señora no será sancionada. Pero si las pruebas hablan por sí solas y demuestran la culpabilidad de la señora, pues yo creo que ya, por más que lo patrocine el correísmo, lo patrocinen los marcianos, no tiene nada que ver eso porque son a las pruebas a las que nos tenemos que remitir. Claro, pero el correísmo ha emitido sus voces como el procurador y hemos escuchado voces en Pachacuti también. Lo que no se puede desconocer es que han votado juntos, ¿no? Una parte de Pachacuti y correísmo, asambleísta Pereira. Es evidente, están las actas y hemos visto lo que ha sucedido. Bueno, el pacto del correísmo es con Creo, no es con nosotros. Es ese pacto el que lleva a que se apruebe la ley tributaria. Así nosotros no tenemos nada que ver en eso. Ahí son ellos los responsables de haber aprobado una de las leyes más nefastas para este país, pero en todo caso, pues, es lo que hay. Lamentablemente, pues, no podemos hacer. La población los puso ahí, tienen 48 votos o 47 votos, y con eso, pues, obviamente pueden incidir fuertemente en una decisión, como fue el tema de la ley tributaria. Claro, lo que decía, no se puede ocultar que gran parte de ustedes, al menos 9, vienen votando con el correísmo, ¿no? Eso no se puede ocultar, está para el registro histórico en las actas. Y también hemos votado con el gobierno. No tiene nada de malo que coincidamos con uno o con otro bloque. Lo que decía Vilma Andrade, hay que dar gobernabilidad, ¿no? En tanto y en cuanto creamos que esas leyes le benefician al país, van a contar con nuestros votos, con los votos de todos los asambleístas de Pachacuti, no solamente de los 9. Y hemos votado con el gobierno, o sea, en contra del correísmo. Recuerde que el correísmo, por ejemplo, planteó
que se aplique el 130.2 de la Constitución en contra del presidente de la República, obviamente con clara intención de destituirlo. Y nosotros votamos en contra. O sea, no es que necesariamente... Claro, votaron en contra, pero un asambleísta de Pachacuti, como el señor presidente Cabascango de la Comisión de Garantías Constitucionales, avaló todo eso, en oposición de 2 de los asambleístas de Pachacuti de la Comisión de Garantías Constitucionales. De ninguna manera, porque cuando el asambleísta Cabascango trajo el informe al seno de los asambleístas de Pachacuti que debatimos, le observamos el artículo 1, que era el único artículo que hablaba de ese tema. Tanto así que para la votación lo eliminamos. Salió el artículo 1 de las recomendaciones que tenía la Comisión de Garantías Constitucionales en el tema Pandora Papers, que es al que usted se refiere. Ya cuando se sometió a votación no estaba el artículo 1. Bien, bienvenido al asambleísta Diego Ordóñez de Creo. ¿Cómo ve este panorama al inicio del nuevo año, tanto en legislación cuanto en fiscalización, tan necesarias en el país? Buenos días, Miguel. Buenos días a los asambleístas y a todos quienes nos escuchan. Es un error y eventualmente una simpleza el calificar la eficacia o eficiencia de la Asamblea por el número de leyes. En ciertas circunstancias, incluso ese indicador puede ser nefasto, porque en este afán de mostrar trabajo y eventualmente también con el deseo de algunos asambleístas de lograr la perennidad por proyectos de ley absurdos, se aprueba cualquier cosa. Se ha aprobado cualquier cosa. Y yo diría que en general la legislación que se ha aprobado adolece de ese vicio atávico que tiene la política ecuatoriana, ¿no? Pero la ley que se aprobó ayer, asambleísta Ordóñez, pero la ley que se aprobó ayer casi por unanimidad, no es una ley destacada más allá del número que efectivamente no, la Miguel, parte precisamente esa ley me sirve para decir lo que voy a decir. A ver. Es una oda a la demagogia. Porque todos los argumentos expuestos para la aprobación era que con esta ley se va a solucionar el déficit de vivienda para los pobres en el Ecuador. Y en la ley no existe ninguna solución para el problema de financiamiento. Para hacer vivienda social se necesitan terrenos, dinero para construir, crédito para financiar, y nada de eso está dicho en la ley. Simplemente es declarativa. Esas declaraciones vacuas con las que se engañan a los ecuatorianos. ¿Van a tener vivienda barata? No, no van a tener vivienda barata, porque no va a haber el dinero para construir. Porque la dignidad de la vivienda se la consigue cuando hay la dignidad por el trabajo. No porque se ponga una norma que el Estado debe precautelar lo que ya está en la Constitución, lo que ya está en los convenios internacionales. Entonces, en los textos, si revisas, lo que hay es simplemente expresiones declarativas que no tienen conexión con la realidad, que no tienen conexión con los hechos y que sirven exclusivamente para el discurso político. Y esa, diría yo, es la tónica más notoria de todo el comportamiento legislativo de estos 8 meses. Igual contenido, igual naturaleza demagógica, populista, se expresa en muchísimas de las resoluciones que se han tomado. ¿Cuáles, por ejemplo? Se expresa en muchísimas de las resoluciones que se han tomado. Entonces, a ver, ¿cuáles podría citar? La única ley, fíjate tú, la única ley en la que hubo la oportunidad de lograr un entendimiento para que, por vía de la reforma tributaria y por vía de reforma a otras leyes, se permita estabilidad en las cuentas fiscales y un ambiente más propicio para la inversión en actividades del sector estratégicos, esa ley no se puede llegar a un entendimiento. Y esa ley pasó por el Ministerio de la Ley. Hay gente que dice que por un pacto. Bueno, cuando hay un pacto, hay cosas que un grupo hace y el otro grupo tiene que hacer. Evidentemente aquí no se sabe exactamente, ¿no? Nadie ha dicho ni ha podido demostrar qué es lo que el gobierno ha hecho en cumplimiento de su supuesto pacto. Es palabrería. Es palabrería. Es la única ley. Tenemos una ley, Miguel, que es fundamental para el fomento del empleo, la reforma tributaria.
esa ley va a ser imposible de discutirse en la Asamblea. La reforma laboral. Porque ya existe. La reforma laboral. La reforma laboral, perdón. Ya. La reforma laboral. ¿Por qué? Porque se imponen el discurso populista, ¿no?, de que no se quiere precarizar la relación laboral, lo cual es un discurso que no coincide con la realidad de la propuesta. Segundo, porque se mantienen esas viejas lógicas de la lucha de clases. Tercero, porque incluso he escuchado decir, y aquí mismo en este medio, contigo mismo me parece, Miguel, un dirigente social cristiano decir que se van a oponer a todo aquello que atente contra los derechos de los trabajadores. ¿Y qué mayor atentado a los derechos de los desempleados que no tengan trabajo? Pero entonces, este debate, ¿no?, que es un debate que tiene que desarrollarse dentro de este ambiente de racionalidad, que fue uno de los elementos que planteó el presidente de la República que deberían caracterizar al debate político. Es imposible. Es imposible. Eso es imposible. Entonces, yo entiendo. ¿Será posible quitarle del debate, un debate serio, responsable, las posiciones dogmáticas e ideológicas, más allá de la posición que tengan libremente los bloques? Miguel, por poner un ejemplo, ¿no? La inflación en Estados Unidos es del 3%, la inflación en el Ecuador es del 4%, es del 1%, en Europa es del 4%. Estas son las cifras. Sin embargo, el discurso es que los precios se han disparado, que el incremento del precio de los combustibles ha significado el deterioro y el empobrecimiento generalizado de los ecuatorianos. Cuando los datos estadísticos señalan que la inflación es del 1%, bastante menor de la europea, bastante menor que la norteamericana. Bueno, si esa es la razón, y la respuesta sigue siendo que no, que los precios se han disparado y que el precio de los combustibles ha significado, ha producido ese resultado. No, ¿qué nivel de racionalidad puede haber? Y pongo este ejemplo y puedo poner muchísimos más. Claro, lo que sí es verdad es que el desempleo es una gran carga que hay en el Ecuador. Eso no se puede ocultar. Bueno, ese desempleo, ¿cómo se soluciona? Se soluciona con inversión. Con inversión. ¿Cómo se soluciona el problema de la falta de vivienda en el Ecuador? ¿Con una ley declarativa? ¿O con gente que tenga capacidad de endeudamiento para poder financiar una vivienda? Para que se produzca, como dice la ley, cuando se vaya a producir vivienda, en el sentido de fabricar vivienda, eso es posible cuando hay compradores. Y hay distintos segmentos de compradores, los de menores recursos, los de medianos recursos, los de altos recursos, y hay producto para cada segmento. Pero cuando hay compradores, ¿qué es lo que a qué tenemos que apuntar, Miguel? ¿A qué tenemos que apuntar, ecuatorianos? A la generación de empleo. Y la generación de empleo pasa por crear condiciones de mayor flexibilidad en los temas laborales, en los temas tributarios, sin que eso signifique, pues, abrir un espacio de libertinaje. No. Pero no existe esa convicción. No. Existe más bien el atajo del discurso demagógico, del populismo, y eso es lo que lamentablemente termina reflejándose en las leyes. Hay muchísimas leyes que salen que se publican en el registro oficial, que luego no tienen ningún impacto de mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Claro, ya quedó bien el asambleísta, ¿no? y sirve para la publicidad de la asamblea para decir que algo estamos haciendo, Yo entiendo a veces muchos, ¿no?, que buscamos o configuramos un discurso para justificar que algo estamos haciendo. Pero tenemos que ser lo suficientemente, diría yo, honrados con la opinión pública para decir si aquello que estamos haciendo realmente sirve. Y en materia de fiscalización, asambleísta Ordóñez, ¿cómo ve el panorama? Bueno, la ventaja que hemos tenido ahí es una buena comisión presidida por un buen asambleísta, que es Fernando Villavicencio. Por eso hemos tenido juicio político al Contralor Celi, al defensor del pueblo, al defensor del pueblo que fue defendido por el correísmo y por una facción de Pachacuti. Y claro, tenemos otros juicios políticos que no tienen ningún sustento, que son expresiones de retaliaciones o de otros intereses que desconozco. Claro. Y yo confío que... ¿Cuáles no tienen sustento? Si nos puede enumerar rápidamente, ¿cuáles no tienen sustento? Mire, el caso
de la superintendenta de bancos. ¿Por qué? Porque se han revisado con detalle, mi misma comisión hemos revisado con detalle las quejas de algunos que se llaman comités, que conforman 4 personas, comités que se sienten perjudicados por la banca y con razón, eventualmente. Bueno, pero hay mecanismos, están establecidos mecanismos por regulación de ley, por regulación secundaria, que permita que esas personas solucionen sus problemas. En muchos de los casos, de esos 4 casos que revisamos, de los que se conforman el colectivo, los 4 habían sido solucionados. Pero sirve para el discurso, porque también en el medio está pues el uso político de la animadversión que se ha creado contra el sistema financiero ecuatoriano. El caso, por ejemplo, de un suceso que afectó a las operaciones de la banca por un problema de un problema con un sistema informático. La superintendente de bancos fue a la asamblea, explicó la superintendente de bancos. Nadie le escuchó, Miguel. La explicación de la superintendente de bancos fue lo suficientemente sustentada como para decir que ella cumplió las responsabilidades que tenía como organismo de control. Ella no es la administradora del banco, pues. Ella no es la administradora del banco, pero tomó todas las previsiones y todas las acciones para que el banco, que no estaba prestando servicios, no por negligencia, no porque no quería pagar los dineros a los cuentacorrentistas, sino por un problema del sistema informático, el superintendente explicó. Pero claro, no era suficiente. Había que iniciar el juicio político. Porque es show. Yo confío que en el proceso, en la sustanciación de esto ante la Comisión de Fiscalización, con una buena comisión y un buen asambleísta y un buen presidente de esa comisión, que es Fernando Villavicencio, esto ojalá se archive, pues si no permitamos que por esta vía se genere inseguridad, inestabilidad en los organismos de control de una parte de la economía tan importante como es el sistema financiero privado en el Ecuador. Bien, volvemos con la asambleísta Vilma Andrade. Por favor, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este marco? Tanto en legislación cuanto en fiscalización, por favor. Sí, yo quisiera solamente abonar a lo señalado por Diego y creo que en algunas cosas coincidimos. Yo siempre había señalado desde mi experiencia que no podemos seguir formulando leyes que a la postre van convirtiéndole en un Frankenstein a las normas. Y eso creo que lo que hay que es ir normando, mejorando la legislación y, lógicamente, sin generar unas falsas expectativas en la misma. Pero creo que, por ejemplo, la ley que se aprobara ayer es interesante porque recordemos que las viviendas de interés social, que inclusive han sido programadas y promocionadas desde el Ejecutivo, se han hecho en algunos lugares sin tener la infraestructura básica de servicios. Eso ya no se lo podrá hacer porque tendrá que regirse a las políticas que están dadas desde esta ley. Igualmente que los gobiernos autónomos descentralizados generen proyectos de vivienda de interés social y sobre todo generen planes de desarrollo y áreas de expansión urbana, porque si no los cinturones de marginalidad van creciendo en las ciudades y eso resulta ser mucho más oneroso y costoso para los propios ecuatorianos que van a vivir en la marginalidad, donde la movilidad, donde el costo de los servicios es mucho más alto que en zonas que ya estarían debidamente realizadas con todas las obras de infraestructura. Pero sí debo señalar que justamente la Asamblea lo que requiere es tener diálogos abiertos, diálogos que no sean imposiciones. Un diálogo con imposiciones no es un diálogo, y que podamos encontrar líneas medias de consenso. No puede pretender el gobierno llegar con una propuesta y que todo se le admita cuando debe haber el debate, pero también la Asamblea y las bancadas tienen que abrirse. Yo sí lamento también de que una ley que la trabajamos en la Comisión de Desarrollo Económico, la Ley de Desarrollo Económico, la Ley de Reforma Tributaria, que fue trabajada durante un mes de manera profesional, seria, con el sector académico, con expertos, con ciudadanos en general, le mejoramos a la ley. Y es no entender que una ley económica urgente tiene esa posibilidad. O mejoramos el proyecto o dejamos que entre por el Ministerio de la Ley si no hay los votos para el archivo. Pero estaba inmerso muchos temas nacionales como para permitir esta situación. Sin embargo,
no se logró ese entendimiento y ahora las consecuencias, somos corresponsables en la Asamblea, no podemos lavarnos las manos. Ahora lo que van a sufrir pues los ecuatorianos cuando tengan que pagar los impuestos, tanto tributarios cuanto patrimoniales, eso también es consecuencia de la Asamblea al no haber mejorado el proyecto como efectivamente lo teníamos en el informe. Claro, por otro lado, en el tema de legislación quería consultarle, de fiscalización, perdón, ¿qué piensa del juicio de la superintendenta de bancos? Yo ahí también he sido muy crítica porque creo que la comparecencia de la superintendenta fue absolutamente técnica, muy clara, para demostrar a quienes atendimos su comparecencia de que efectivamente ella cumplió con lo determinado, con la ley y con todas sus facultades respecto al tema del Banco del Pichincha. Si bien eso ya no es parte del proceso, tendremos que escuchar, por supuesto, en su momento estaremos atentos a que pueda presentar en la Comisión de Fiscalización pues sus descargos de los temas que se le acusan, que casi básicamente en uno de los temas es el tema Big Money, que ustedes saben que efectivamente se produjo en la ciudad, en el país. Esto sabemos porque ha dado a conocer la misma superintendencia que ya se inició el procedimiento sancionador en contra de este señor Nazareno, que culminó con la respectiva sanción pecuniaria y el traslado del expediente a la Fiscalía General del Estado. Es decir, en ese sentido hay acciones que ha desarrollado la superintendenta, pero además también cuando se está inculpándole de alguna forma o responsabilizándose de actos emitidos por órganos de regulación distintos a la superintendencia, porque se le está prácticamente señalando de actos que ocurrieron antes del 2018, cuando la superintendenta todavía no estaba ocupando su cargo, es decir, más bien son actos del 2018 y la superintendenta inicia sus acciones en el 2019 y estos son ejecutados por la extinta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Es decir, creo que hay que buscar una precisión clara para que no se pueda llegar a un enjuiciamiento por temas que realmente no han sido de su participación, porque justamente de acuerdo al Código Orgánico Monetario, que está vigente hasta el 3 de mayo del 2021, determina que la participación de las super de bancos en la Junta de Política y Regulación y Monetaria participe en las deliberaciones con voz pero sin voto. Por lo tanto, creo que hay que dejar claridad sobre este tipo de actuaciones y que espero que así se lo lleve de manera clara y transparente, porque de lo que yo puedo haber escuchado, he visto más bien una actitud profesional y técnica de la superintendenta que creo que está cumpliendo con su labor. Asambleísta Darwin Pereira, ¿cuáles debieran ser las prioridades en la Asamblea al inicio de este año? Se ha hablado de las leyes y también especialmente el juicio político que usted emprende contra la superintendente de bancos. Bueno, las prioridades ya están trazadas porque fijamos una agenda parlamentaria y esa agenda aspiramos cumplirla en el primer año con las leyes, ojalá todas aprobadas, pero claro, evidentemente un año muy corto para 80 leyes, sin embargo, creo que muchas de ellas quedarán listas ya para un segundo debate y obviamente ya para ser convertidas en ley. No, a ver, yo quiero decir una cosa, muchas de las leyes que nosotros aprobamos son finalmente revisadas o vetadas o revisadas por la Presidencia de la República, es decir, por el movimiento Creo. Muchas de esas leyes han sido votadas en unanimidad con el movimiento Creo. La ley que ahora veo que critica el asambleísta Ordóñez del movimiento Creo, ayer fue votada prácticamente por la mayoría absoluta del movimiento Creo. Entonces creo que también deberían ponerse primero de acuerdo en su bancada respecto de lo que van a votar. No sé si él habrá votado por la ley porque vi que habían 2 abstenciones, no sé si una de esas será de él, pero en todo caso yo creo que es también un poco la dinámica de la asamblea, ¿no? No vamos a estar jamás de acuerdo todos en todos los temas, venimos de distintas líneas políticas, de distintas formas de ver la política del país, y obviamente nosotros lo que haremos es actuar con responsabilidad, abiertos al diálogo siempre, conversaremos siempre, dialogaremos siempre, como decía Vilma, que no sea un diálogo de sordos en el que más bien se intenten imposiciones. De ahí que nosotros hacemos un trabajo profesional
y votaremos con quien tengamos que votar si es que eso le beneficia al país. Nosotros no estamos viendo si le beneficia a Pachacuti, si le beneficia al gobierno, no, si le beneficia al país, tendrán siempre nuestros votos. En materia de fiscalización, por supuesto, ya hay ahora la reforma a la ley orgánica de la función legislativa obliga a que los juicios vayan en orden y no se le puede negar a ningún legislador que plantee los juicios políticos que crea, siempre y cuando tenga las pruebas suficientes y pasa un mínimo de calificación por el CAL, claro, y después tiene que demostrar y el derecho a la defensa. Yo en el caso de la señora superintendente de bancos le puedo decir que vamos a demostrar que incumplió funciones. No es solamente el caso de Digmone. Cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, sobre ese tema, ella nos comenta que hay muchísimos casos más en el país. Es decir, que ya conoce que hay, pero que no ha hecho absolutamente nada. O sea, ahí ya usted tiene un incumplimiento de funciones porque la ley le faculta, le obliga a actuar en esos casos. Cuando le preguntamos sobre el anatocismo, sobre el cobro de intereses sobre intereses a algunos clientes de la banca, ella sencillamente nos entrega incluso expedientes en los que archivó estos casos en los que clientes fueron perjudicados por el anatocismo. Cosas como estas son las que se van a demostrar en el juicio y obviamente ella va a tener la oportunidad de desvirtuarlas. Si las logra desvirtuar, bien por ella. Yo soy abogado. Puedo poner en una posición de decir que ella es culpable desde ahora. Va a tener la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y ahí, cuando ella ejerza su derecho a la defensa, sabremos si nuestras pruebas son lo suficientemente contundentes como para que sea censurada y destituida. Asambleísta Diego Ordóñez, las prioridades al inicio de este año en los dos campos, legislación y fiscalización, con estos señalamientos que se han hecho esta mañana. Miguel, yo soy un convencido de que las prioridades, esto es lo que el Ecuador necesita para solucionar esta severa crisis social que tenemos por la ausencia de empleo, no pasa por la Asamblea. La Asamblea no tiene en el conjunto no existe el nivel de entendimiento de cuáles son los caminos que ayuden a solucionar el problema. Siguen pegados a ese viejo discurso, ¿no? Como decía hace un momento, a ese atavismo de la política ecuatoriana, ¿no? El clientelismo. Esto de decir actuamos con responsabilidad y con aquello que beneficia al país, es un eufemismo para decir, actuaremos en aquello que beneficia mis intereses electorales o beneficia el fortalecimiento de mi representación de la localidad que se provenga, ¿no? Esa es la verdad, el hecho. Yo estoy en la asamblea, yo estoy ahí, yo veo lo que pasa. Y estoy haciendo tengo la capacidad de criticar y claro, estando dentro de la entidad, estando dentro de la institución, con la pena de que una institución que representa a la democracia, ¿no?, tenga tan bajo nivel de credibilidad, tenga tan bajo nivel de respeto de la opinión pública. Y eso es lo que debería realmente medir como establecer la evaluación respecto a lo que, en términos de solucionar los problemas de la gente, ha hecho la Asamblea. No pasa, yo estoy señalando. ¿Cuál es una prioridad de la reforma laboral? Misma Andrade mencionaba hace un momento. ¿Qué fue lo que pasó con el informe de la Comisión de Régimen Económico que preparó la propuesta ante el Pleno sobre la reforma tributaria que envió el presidente de la República? Hubo un informe de mayoría. ¿Cuántos votos tuvo ese informe? 30 votos, Miguel. 30 votos. El gobierno hizo su trabajo de ponerse de acuerdo con la comisión. El gobierno hizo el trabajo de persuadir a quienes tenían la posibilidad y la apertura para entender las razones. Bueno, 107 asambleístas estuvieron en contra del resultado de este debate interno dentro de la comisión para llegar a un entendimiento. ¿Cuáles fueron las propuestas del otro lado? Del otro lado era archivar la ley. Esa era la propuesta. Y no tuvo los votos. Vaya usted a saber por qué no tuvieron los votos. Pero el esfuerzo de concertación que hizo el gobierno recibió el apoyo de 30 asambleístas. Y ese informe que Vilma refiere fue elaborado por más de un mes de intenso trabajo en esa comisión, fue sepultado por la mayoría. Ese es el nivel de responsabilidad de la Asamblea, Miguel. Y cuando Vilma dice que se hagan cargo
de lo que criticaron de esa ley. No. Entonces dicen, hay un pacto entre el correísmo y el gobierno y no logran demostrar cuál es el contenido de ese supuesto pacto. Ese es el nivel de la responsabilidad al que alude la asambleísta Pereira. Ese es el nivel. Estoy dando contenidos. Porque las palabras, ¿no?, se dicen y la palabra se las lleva el viento. Yo estoy refiriéndome, tratando de ponerle contenido a las palabras. Y en este momento estoy mostrando cómo es que eso que se llama responsabilidad es irresponsabilidad. En el tema fiscalización. Claro, hay cosas que pueden servir para hacer igual, insisto, de esa tarea tan importante en el equilibrio de las funciones. Un show. Si hay un caso como el que sucedió con este señor Nazareno que captaba ilegalmente los fondos, y si hay ciudadanos que quieren someterse a ese esquema, y ese esquema está por fuera del control, porque es obviamente clandestino, ¿qué responsabilidad puede tener la autoridad de control sobre una actividad clandestina a la cual los ciudadanos voluntariamente se acogen? ¿Cuándo salta el problema? Cuando el señor se desaparece y se roba la plata. Fue parecido el caso del notario Cabrera. Pero hay responsabilidad de la autoridad de control en eso, como en esa actividad, más allá de hacer lo que Vilma Andrade mencionaba, la Superintendencia de Bancos hizo cuando ya se conoció del problema. Cuando ya se conoció el problema, pues no había mucho que hacer, más allá de llevar el caso a la Fiscalía y que cada uno de los perjudicados demande judicialmente la recuperación de su dinero indebidamente entregado en condiciones de absoluta inseguridad y riesgo. No, esto me parece a mí que, más allá de decir la superintendente podrá demostrar que es inocente, los hechos muestran que no hay sustento. No es el hecho de que se pueda demostrar que no hay sustento, es que quien propone tenga la convicción de que no hay sustento. Bien. Y yo añado un elemento adicional, Miguel, y esto no se trata de razón. La superintendenta puede tener todas las razones del mundo, pero van a ver ahí, vamos a ver, y hay que testificar cómo van a empezar a manejarse los votos. El correísmo quiere darse de baja al procurador, porque el procurador ha tenido una posición, diría, militante en favor del Estado ecuatoriano y de la moralidad. Bueno, hay un juicio político contra el procurador y hay un juicio político contra la superintendente. Yo estoy seguro, y los ecuatorianos vamos a testificar en cómo se van a hacer este cruce de voluntades para que los unos voten por lo uno y los otros voten por lo otro. No es un tema de razones, Miguel. Es un tema de intereses, de conveniencias, y al final de votos que se imponen por encima de la razón. Y eso es lamentablemente lo que la Asamblea ofrece como evidencia para que los ecuatorianos juzguen tan duramente como han juzgado a esta Asamblea. Claro, por los resultados se conocerá las actitudes en la Asamblea Nacional. Quiero agradecer la participación en este debate al inicio de este año a la asambleísta Vilma Andrade de Izquierda Democrática, Darwin Pereira de Pachacutic y Diego Ordóñez de Creo. Muchas gracias, muy buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Un saludo para todos. Buenos días. Bien, ya viene, clarito está, con los explicadores, los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Y antes de ello, quiero recomendarles el programa Controversia, este sábado 8 horas a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV, para hablar precisamente de este tema de la semana: cómo enfrentar el repunte de contagios del COVID en medio de la pandemia. Invitados los epidemiólogos, doctor Marcelo Aguilar, doctora Catalina Yepes y doctor Rodrigo Enríquez. De mi parte, un feliz viernes, feliz fin de semana. Volveremos el lunes. Ya viene, clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día, felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En ExaFM y Democracia M da inicio, clarito está. Muy buenos días, queridos amigos. Les saludamos en este año nuevo 2022